Acá me encuentro en la ciudad de Caracas, con en compañía de alguien muy especial. Pablo Sepúlveda Allende. Él es el nieto de Salvador Allende, médico, recibido en Cuba. Y vos fuiste coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Pablo. ¿Sí? Ese es el dato que manejo, qué importante eso. Y bueno, vos residís en Venezuela hace 10 años. Yo quería preguntarte lo siguiente. ¿Por qué elegiste vivir en Venezuela siendo que las corporaciones mediáticas, vos viste todo lo que llega en Argentina y al resto del mundo, que aquí se vive una crisis humanitaria, que no se puede vivir? ¿Por qué decidiste residir en Venezuela? Bueno, muchas gracias, tal Diego. Bueno, yo llegué a Venezuela hace 10 años, efectivamente, el 2009, cuando realmente la economía en Venezuela estaba, pues no estaba en esta crisis económica que hay ahora y realmente pues, estaba en los tiempos, tal vez Venezuela nunca estuvo mejor económicamente que durante pues, toda la era de Chávez con precios del petróleo elevados, pero además todo eso invertido socialmente, ¿no? O sea, ahí digamos que los estratos más populares jamás tuvieron tantos beneficios y tanto poder adquisitivo como en la época de Chávez. Ahora, después todo esto que hablas de lo que dicen afuera, la crisis humanitaria, todo eso, bueno, viene más recientemente a partir de la caída de los precios del petróleo en 2015, 2014, 2015, y de ahí, bueno, una crisis que los medios afuera la han pintado como una crisis humanitaria, catástrofe humanitaria, pero que los que vivimos acá sabemos que eso no cumple para nada los criterios como para eso. Sí, es una crisis económica, pero que, bueno, se ha ido poco a poco pues conteniendo, a pesar del bloqueo brutal que sobre todo estos últimos años se ha instalado para evitar la recuperación económica. Pero bueno, decidí acá venir por razones, quería conocer Venezuela, todo el proceso bolivariano, que lo venía siguiendo desde hacía mucho tiempo, desde que estudiaba en Cuba. Me acuerdo que allá vivimos el golpe de Estado del 2002, yo estaba en la Facultad de Medicina con la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es de proyecto donde miles de estudiantes de América Latina, jóvenes de América Latina, fueron a Cuba a estudiar gratuitamente, formando médicos. Cuando Fidel dijo, en vez de mandar médicos, vamos a formar médicos. Un proyecto hermoso. Bueno, mientras estamos acá de manera informal con alfajorcitos argentinos, ¿sí? Con unos cafecitos acá venezolanos riquísimos, esto es algo bien informal. Quería preguntarte, ya que me hablaste ahí de Cuba, vamos a abrir un paréntesis. Vos me hablaste que te formaste en Cuba. ¿Cuál es la diferencia de formarse en Cuba, en medicina, a la forma tradicional en el resto del mundo? ¿Qué tiene de diferente Cuba con la medicina? Bueno, en Cuba, aparte del nivel alto en la formación técnica científica, conocida mundialmente, la medicina cubana es reconocida. A nivel mundial, creo que es la formación humana. Allá nuestro lema de la escuela era médicos de ciencia y conciencia. Es decir, tener pues una sensibilidad social, entender además que los grandes problemas de salud de las sociedades son por problemas socioeconómicos. Uno de los principales, obviamente, de las determinantes de salud son el modo de vida, por decirlo así, o las determinantes socioeconómicas de los pueblos. Entonces, mucho énfasis en eso. Y que pues justamente la transformación social es parte importante para lograr una mejora en la salud colectiva de las poblaciones. No así en las escuelas tradicionales, por ejemplo en Chile. Si bien en Chile hay una tradición grande de salud pública, que de hecho Salvador Allende fue uno de los grandes precursores de eso. De hecho, él se mete a la política siendo médico y ahí es donde tuvo mucho más incidencia en las mejoras de salud, ¿no? Ejerciendo la política y políticas públicas pues, favorables. Tiene esta tradición, pero cada vez se ha ido más deshumanizando, más yendo hacia el cientificismo y al mercantilismo. Entonces, pues realmente la mayoría de los médicos que se gradúan en Chile, la mayoría, no todos, pero un alto porcentaje, aspira a ir al ámbito privado, porque ven la medicina o ven en general la educación en Chile está enfocada así, como una forma de ascenso social, personal, individual, no como no ser profesional para el país, para el pueblo, para servir. Es por el sistema y por eso el sistema en Chile, toda la educación universitaria es privada. Todas, o sea, las escuelas públicas, las universidades públicas, en cuanto ya no son públicas, son porque el estudiante se financia, entonces
al tú endeudarte, que eso pasa mucho, todos se endeudan, la gran mayoría de los estudiantes se endeudan con los bancos a 20 años para poder estudiar. Entonces tienen que salir a ejercer donde mejor les paguen, que siempre es en el área privada, sobre todo en medicina y en otras carreras, para poder pagar sus deudas. Es todo un, digamos, un sistema ahí. A mí me contaba una amiga chilena que tengo, que es licenciada en comunicación social, que ella todavía le queda pagar de su carrera $12.000. ¿Cómo? Decime un poco más de eso. Según la carrera, por supuesto, pagas más, pagas menos. ¿Tenés otros amigos, otras experiencias para contarme acerca de eso? La cantidad de dólares que tienen que pagar los chilenos una vez recibidos, digamos, están endeudados casi de por vida para pagar su carrera. El promedio es a 20 años. 20 años de deuda. Sí, con los bancos, además. O sea, te recibís para empezar a trabajar para pagar la carrera. El sueldo va a pagarle a los bancos, que obviamente es con intereses, o sea, depende efectivamente de la universidad y la carrera el costo, ¿no? Pero en general, en promedio, son 15, 20 años de endeudamiento. O sea, conozco amigos que están endeudados literalmente a 20 años con el banco tal. Yo leí una nota que vos diste en un programa en Argentina, en un programa de Radio con Voz se llama, y el programa se llama El Horno. Y vos manifestaste, Venezuela es una de las democracias más vibrantes de América Latina. ¿Por qué manifestaste eso? Que además, para la audiencia, para que vaya a ver este video, tuvo repercusiones lo que dijo acá Pablo. ¿Por qué? Porque el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Ángel Vivianco, si no me equivoco, a través de Twitter, calificó de ridícula la expresión de Pablo. Pero Pablo me va a explicar por qué dijo lo que dijo. Bueno, porque Venezuela, desde un principio, con la llegada de Chávez, del comandante Chávez, también empezó a ejercer un nuevo tipo de democracia, mucho más participativa, mucho más protagónica, mucho más movilizada. En nuestros países vemos como hay muy poca participación, hay mucho desgaste respecto a la opinión hacia la política, los políticos. En Venezuela hay primero grandes niveles de participación, las elecciones presidenciales van al 80%, hay elecciones prácticamente en estos 20 años, han habido 24 creo que elecciones, ¿sí? Las cuales el chavismo ha ganado 22, creo que se han perdido solo 2, la Reforma y la Asamblea. Existe el referendo, aquí se inauguró esa cosa, el referendo revocatorio, varias como medidas que te hablan de una democracia mucho más dinámica, participativa, donde el pueblo, la ciudadanía tiene capacidad de decidir mucho más. Además hay toda una organización de base en los territorios, hablando digamos ya de las comunas, de los consejos comunales y la conformación de las comunas, que es la apuesta como estratégica de Chávez para superar digamos esta burocracia del Estado burgués, siempre heredado digamos de siglos, que ha sido el Estado siempre dominado al servicio de las clases dominantes. Transformar eso ha sido muy engorroso, entonces ha propuesto esto de la democracia de base y de la construcción del poder popular constituyente, y eso es democracia mucho más de base, donde las comunas tienen formas de autogobierno. Son muchas cosas que creo, la cantidad de elecciones que hay, el proceso que tiene, Carter lo calificó como el sistema electoral más perfecto del mundo por el tema que está todo automatizado, con una serie de controles que hacen prácticamente imposible cualquier tipo de fraude, que no solo electrónico, sino que también está el registro físico. Observadores internacionales también. Observadores internacionales, en fin, creo que la gente se involucra más en la política y tiene mucho más poder de decisión que en nuestros países, donde realmente la democracia se reduce a elegir representantes cada cierto tiempo, ¿no? Cada 4 años, cada 5 años, y donde además no existe el derecho a revocarlos cuando no cumplen con su palabra. Eso es una cosa también súper importante, porque tú puedes llegar con miles de promesas y después no las cumple y no pasa nada. Venezuela empezó como que su primer paso de transformación fue cambiar su constitución, llamando a una asamblea constituyente. Entonces siempre Venezuela en los tiempos más complejos ha llamado al poder originario, que es el pueblo en sí, para que en una asamblea constituyente, que vendría a ser por la representación máxima, decida qué es lo que tiene que hacer. Y muchos países, ahorita Chile justamente está en esa encrucijada de ir hacia la asamblea constituyente, que es la lucha que se está dando para poder realmente llevar a ser una democracia de verdad.
Contame, Michelle Bachelet, que ella es la comisionada por los derechos humanos de la ONU, ex presidenta de Chile, hizo un informe sobre Venezuela, sobre supuestos abusos de derechos humanos, un tanto parcializado, ¿no? Muy en consonancia con lo que la derecha manifiesta del gobierno bolivariano. ¿Por qué vos crees que primero que hizo este tipo de informe Michelle Bachelet, y por otro lado, por qué pensás que prácticamente no se ha manifestado con el mismo énfasis con lo que está sucediendo actualmente en tu país? Que, por cierto, es muy grave. Hablame un poquito de lo que está pasando en Chile y de este informe de Bachelet sobre Venezuela. Sí, bueno, respecto a lo que hizo con Venezuela, ella se sumó a esta lógica de querer hacer, digamos, la estrategia que tenían para intervenir Venezuela bajo razones humanitarias, incluso no en derecho internacional, pero existen ciertas normativas que hablan de la injerencia humanitaria, la intervención humanitaria, que Estados Unidos y la OTAN la ha usado mucho, otros países, Libia, por ejemplo, supuestamente porque hay violaciones masivas de los derechos humanos. Entonces, en este caso, los últimos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet y incluso los que le antecedieron, han hecho informes muy falsos, muy tergiversados de la realidad de Venezuela para sumarse a esa construcción de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, una catástrofe humanitaria, donde se violan masivamente los derechos humanos y que por eso hay que intervenir. En Chile, desde el estallido social del 18 de octubre, ha habido una violación pero masiva, sistemática y gravísima a los derechos humanos. O sea, torturas, denuncias con pruebas, evidencias, nombres, apellidos, dónde, cómo fue, todo. Cosa que aquí el informe de Bachelet no dio datos, o sea, toda la información fue muy ambigua y sus fuentes siempre fueron ONGs que todas tienen financiamiento del Departamento de Estado norteamericano, de la ANED, de la USAID, Fundación, todos los dineros de esta fundación, de estas organizaciones ONGs que sustentaron el gobierno de Bachelet, donde ella se basó sus informaciones, son ONGs que están financiadas todas por Estados Unidos. Entonces eso les da obviamente mucha menos legitimidad y no dan detalles, eso hablan de números. En Chile están todos, o sea, está todo muy registrado de quiénes fueron torturados, dónde, cómo, quiénes son. Y ella recién esta semana es que sacó un informe muy suave para lo que realmente está pasando en Chile. No hace una acusación grave de que el gobierno lo hace sistemáticamente. La diferencia es que ahí hay una orden sistemática de violar los derechos humanos, porque ahí tú lo ves una práctica de apuntar a los ojos, por ejemplo, ¿no? Hay más de 300 lesiones oculares graves. ¿Los camiones hidrantes están tirando con soda cáustica también? Sí, se comprobó, se hizo un examen porque hubo muchas denuncias que al día siguiente, después de haber sido mojados por el carro lanzaguas, el guanaco que le llaman allá, salían quemados, ampollas gigantes. Hay fotos, digamos, de las lesiones, que son las lesiones típicas de quemadura química. La pregunta es, en Chile, ¿están surgiendo nuevos líderes sociales, nuevos líderes, o líderes más bien, que puedan organizar esta lucha y darle más fuerza a los reclamos? Liderazgos nuevos, como si no. Sí ha habido organización, digamos, han surgido organizaciones populares de base fuertes. Está el tema empezaron desde un momento, como una de las primeras demandas fue el tema de cambiar la constitución, una asamblea constituyente. Entonces empezaron la gente a armar asambleas territoriales, barriales, sectoriales. Y también esta unidad social, que es donde se están agrupando los sindicatos más fuertes de Chile. Se han habido actores, no tanto liderazgos individuales, pero sí actores sociales que han ido surgiendo y que han tenido una posición ahí, que ha ido tratando de conducir. Todavía es porque la explosión vino muy de golpe. Sí, muy de golpe. ¿Qué está privatizado en Chile? ¿Todo está privatizado en Chile? Todo, hasta el agua, que es el único país del mundo donde el agua está privatizada. Ya tú tienes comunidades enteras que tienen que de hace años que no reciben agua por sus alcantarillas, pero porque la tienen secuestrada esa agua, empresas tanto mineras como de la agroindustria. Entonces el agua está privada, la salud está cada vez más privatizada, digamos.
la educación, las pensiones, las carreteras, las autopistas, hasta la ciudad. Tú pagas peaje hasta en la ciudad de Santiago. O sea, dentro de una ciudad tú pagas una autopista y vas pagando peaje electrónico, ¿no? O sea, cada 1 kilómetro te suena un aparato electrónico que te va cobrando. Háblame un poquito, ¿dónde van entonces todos estos fondos que produce Chile con el cobre? ¿Dónde va todo esto? ¿Cuánto se produce? ¿Produce mucho dinero Chile o esto está pasando porque Chile no produce casi nada? ¿Qué está pasando con los fondos? Está pasando justamente por la desigualdad que hay, porque un muy pequeño porcentaje de la población se lleva la inmensa mayoría de la riqueza del país y realmente la mayoría de la población, creo alrededor del 70% de la población, llega a fin de mes endeudándose crónicamente, endeudándose con los supermercados, con las empresas de retail, con los bancos para poder pagar las cuentas, para poder comprar la comida en el supermercado, se endeuda. Chile tiene el 40% del cobre del mundo. Allende lo nacionalizó después de décadas de lucha, lo nacionalizó en el año 71. La dictadura dejó las bases legales para que se privatizara y ya a partir de la concertación de los años 90 empezó toda esa privatización y actualmente el 70% del cobre está en manos transnacionales, de mineras transnacionales, las mismas, no las mismas, pero a las que Allende durante la Unión Popular se las expropió, en fin. Y eso anualmente se llevan $40.000 millones, una cifra brutal, millones de dólares. Eso es el 60% del presupuesto nacional de Chile. O sea, Chile es el país que donde menos impuestos pagan las empresas mineras.